¿Sabías que somos luz? Luz de aquellas que no se apagan en ningún momento, que alumbran nuestros hogares y también hogares necesitados. Hay personas en el mundo que esperan encontrarse contigo en algún momento del día y ser impactados por el amor de Jesús que hay en ti. Como aquel mesero que se levantó para ir a trabajar, pero antes de salir recibió malas noticias, que iba a perder su casa. Al mismo tiempo le avisaron que era su último día de trabajo y una llamada del hospital le dio malas noticias acerca de la salud de su madre. Aún así, en su día gris fue a trabajar y ahí se encontró contigo. Y por su día oscuro y gris no te atendió bien. Y tú, como no fuiste bien atendido, decidiste pagar mal por mal. No solo no le diste propina, sino que tampoco le hablaste de Jesús. Y sí, formaste otro espacio negro en su día oscuro. Pero ¿qué tal si hubieras dejado a un lado tu orgullo y hubieras decidido ser luz? Él diría algo así: hoy tuve un terrible día. Hubiera sido el peor día de mi vida, pero alguien apareció en mi mal día y trajo un poquito de luz. Nunca sabes qué está pasando en las personas que en ocasiones sin querer te hacen daño. Tú solamente preocúpate por ser luz y harás la diferencia en la vida de aquellos que se crucen en tu camino. Gracias cuando paso por el fuego, abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, y formas entre las llamas. Junto a mí hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas, que como libre fui. Hay una luz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas.
buenos días. La bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, dando gracias a Dios por aquellos hermanos que en su generosidad y fidelidad vienen allí haciendo sus aportes, contribuyendo allí con los gastos administrativos en nuestra iglesia. Que el Señor les multiplique 100 por 1, 1000 por 1 en gran manera. Vamos a orar. Padre, estamos en tus manos, oh Dios, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Reconociendo que es tu palabra y no mi palabra o nuestra palabra. Por eso te adoramos, te damos las gracias. Y en esta mañana, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Quedamos en tus manos, oh Dios, para que seas tú guardándonos para ti. Te lo pedimos dándote muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el día de hoy tenemos un tema interesante que encontramos en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Pero antes de llegar a esa lectura en Efesios, quiero compartir con ustedes en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 y 38, y me permito leerla en la versión Dios habla hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 38. Dice así la palabra de Dios. Versículo 32, primero de Samuel 17, versículo 32. David dijo a Saúl: que nadie se desmoralice por su culpa. Este siervo tuyo irá a luchar contra ese filisteo. Saúl le respondió: tú no puedes ir a enfrentarte con ese filisteo, pues tú no eres más que un muchacho, y él es todo un guerrero desde su mocedad. Pero David le replicó: este siervo tuyo ha sido pastor de rebaño de mi padre, y cuando llegaba un león o un oso a llevarse alguna oveja del rebaño, yo lo perseguía, lo golpeaba y se lo quitaba de la boca. Y si me atacaba, lo agarraba de la cabeza y lo golpeaba hasta matarlo. Este siervo tuyo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso correrá la misma suerte por haber desafiado a las huestes del Dios vivo. Y añadió: el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará del poder de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda, y que el Señor te acompañe. Saúl vistió a David con su armadura, le puso en la cabeza un casco de bronce y lo revistió con una coraza. Luego David se ciñó la espada de Saúl sobre sus ropas e intentó andar,
pero no estaba entrenado. Entonces le dijo Saúl: no puedo moverme con esto porque no estoy entrenado. Se quitó pues todo aquello de encima. ¿Qué vemos aquí? A punto de un enfrentamiento físico ante un guerrero beligerante, gigante por cierto. Vemos allí esa armadura física. Pero ¿cómo respondió David al reto sarcástico del gigante Goliat? Respondió así, versículo 37. El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará del poder de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda y que el Señor te acompañe. Iglesia, el joven David, como hemos leído, nos da la clave para vencer al enemigo. Y en el libro de Efesios capítulo 6, Efesios 6, en el libro de Efesios capítulo 6, vamos a encontrar Efesios 6, en el versículo 10 al 20. Pero quiero hacer énfasis en la lectura pasada del primer libro de Samuel, cuando David decía: yo lo perseguía, lo golpeaba y golpeaba hasta matarlo. Este siervo tuyo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso correrá la misma suerte por haber desafiado a las huestes del Dios vivo. ¿Se ufanaba David de su poder? Es una pregunta. ¿Se ufanaba David de su poder? La respuesta es no. Observemos el verso 34 de ese primer libro de Samuel 17, cómo inicia. Ahí dice: pero David le replicó: este siervo tuyo ha sido pastor del rebaño de mi padre, y cuando llegaba un león o un oso a llevarse a alguna oveja del rebaño, mire algo tremendo aquí en este verso. Él dice: este siervo tuyo ha sido pastor. Él reconoce su estado de servidumbre, por eso dice: este siervo ha desempeñado su labor encargada, consistente en responder a su compromiso, y una vez reconoce su servidumbre, reconoce que lo que hace no es posible sin el respaldo del Dios Todopoderoso. Luego en el verso 37 de primero de Samuel 17, dice: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, mostrando así que su éxito consiste en el poder y fuerzas del Señor y no en las suyas. David está mostrando aquí que su éxito consiste en el poder y fuerzas del Señor
y no en las suyas. Pregunto, ¿qué demanda el Señor? Ahora sí, Efesios 6:10, la palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y luego dice el versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Notamos en el verso 10, cuando habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. La pregunta: ¿y cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Respuesta: reconociendo que no es con nuestra fortaleza ni con nuestras fuerzas. Segundo, que nuestras armas no sirven, que hace falta algo más que eso. Y tercero, que debemos vestirnos de toda. La palabra de Dios dice toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Iglesia, amigos, hermanos, sin la armadura completa de Dios, jamás estaremos firmes para poder resistir las acechanzas del diablo en el día malo. Sin la armadura de Dios, la palabra dice toda, no dice de algunas cosas, dice toda la armadura de Dios. Luego, sin la armadura completa de Dios, jamás estaremos firmes en el día malo contra las acechanzas del diablo. Versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura. Mire que aquí se repite otra vez la frase toda la armadura. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Miremos ese versículo 11, porque es que hay cosas que se repiten aquí. El versículo 11, recordamos que dice: vestíos de toda, dice toda, la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Solamente podemos estar firmes si nosotros tomamos toda la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios tiene un propósito, y es estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Y luego el versículo 12 nos explica el porqué de vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que tener en cuenta allí que habla de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Habla de huestes, y la palabra hueste tiene como sinónimo tropas, bandas, guerrillas espirituales de maldad. Y la expresión sangre y carne se refiere a los hombres, porque detrás del hombre de sangre y carne están los poderes malignos y operan las malignas huestes del diablo, las cuales están contra el propósito de Dios. Versículo 14 de Efesios 6. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Aquí encontramos algo muy interesante y podemos darnos cuenta que esta es una cita tomada de Isaías 11:5, en donde era usada para el Mesías, y dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad o la verdad ceñidor de su cintura. La palabra fidelidad viene del hebreo emunat o emun, que significan firmeza, confiable, verdad, verdadero. La justicia y la verdad son dos de las virtudes de Cristo, necesarios para mantenernos firmes. Así que la verdad aquí se refiere a Dios en Cristo como la realidad en nuestro vivir. Recordamos que en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Tal verdad es el cinto que fortalece todo nuestro ser, con miras a enfrentar la batalla espiritual. Recordemos que en Apocalipsis 21:8, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana, dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Repito ese verso, Apocalipsis 21:8, versión Nueva Biblia Latinoamericana, donde dice:
Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ceñidos de la verdad. El primer elemento presente en la armadura es la verdad. Dios considera la mentira como algo abominable. Por consiguiente, para que alcances la santificación y la liberación, debes revestirte con la verdad. Ojo, Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta verdad se ciñe a la persona que decide usarla, lo que no permite que caiga en mentiras de ningún tipo, ni piadosas ni mentiritas. Una mentira piadosa es la afirmación falsa, proferida y predeterminada con intención benevolente. Puede tener como objetivo el tratar de hacer más digerible una presunta verdad, tratando de causar el menor daño posible, pero que no deja de ser una mentira. Quien anda por el camino de la verdad será libre. La verdad tiene poder. La verdad ahuyenta los poderes del mal. En Efesios 6:15 habla de calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados. Esta es una cita tomada de Isaías 52:7, en donde el Señor viene a su pueblo como rey, trayendo buenas nuevas. Y asimismo podemos leer en Isaías 61:1 cuando dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dicho popularmente, refiriéndonos a calzados. Es ese zapato, esas botas. Es el calzado apropiado para el trabajo que se va a realizar, o para mantenernos listos, prestos, dispuestos, con las botas puestas para salir al momento indicado o solicitado. Estar dispuesto, estar prestos para salir a llevar el Evangelio de la paz, a predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la paz.
Luego dice en el versículo 16 de Efesios 6, allí dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en esa palabra tomad, que vemos en este versículo 16, y que también la vemos en el versículo 13, cuando dice tomad toda la armadura de Dios. Nos estamos dando cuenta que ahí, una vez más, esta cita viene de un contexto en Isaías 59:17, cuando habla de la provisión de Dios que debe ser implementada en la vida diaria. Y es por eso que dice Isaías 59:17. Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Entonces, en la versión Dios habla hoy, Efesios 6:16 dice, sobre todo, que su fe sea el escudo. Ojo, sobre todo, que tu fe sea el escudo que te libre de las flechas encendidas del maligno. Cuando se habla de que tu fe, mi fe, nuestra fe sea el escudo, nos está dando a entender que nuestra confianza debe estar en Dios, quien nos protege. Entonces, es el llamado a que nuestra confianza esté depositada en Dios, quien nos protege como un escudo y apaga las flechas encendidas que arroja el diablo. En el versículo 17 de Efesios 6 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando se dice tomad el yelmo de la salvación, es simbólico del conocimiento de los creyentes del Evangelio y de su esperanza en Cristo. Queda muy claro que nada le falta a esta armadura. Además, la misión que cumple cada una de sus partes nos fue asignada a cada uno de nosotros, y recordemos que no es dada por accidente, nunca ha sido asignada por accidente. Al contrario, cada una de estas piezas posee un gran significado y valor. Así que podemos evaluar más de cerca esta armadura.
El yelmo de la salvación es igual a un casco. Y este ayuda a proteger la mente, ya que Satanás la usa como campo de batalla. Así que si mantienes tu mente ocupada, renovando diariamente los conocimientos de la palabra de Dios, entonces te vas a proteger de los ataques del maligno. Si mantenemos nuestra mente ocupada, renovando diariamente, vamos a darnos cuenta que los conocimientos de la palabra de Dios nos protege de los ataques del maligno. La mente debe estar clara en la certeza de la salvación, en la seguridad de la salvación. Mantenerla llena de gratitud hacia Dios, ya que en tiempos de guerra es fácil dudar y creer que no somos salvos. ¿Cómo usar ese yelmo de la salvación? Es la siguiente pregunta. Recordemos que en todo momento y con firmeza debemos estar bien seguros de que somos salvos, que Jesús entregó su vida por ti, por mí, por todos nosotros, que Dios te ama y eres suyo por la eternidad. Lleva tu vida en obediencia y confianza a Dios sin apartarte de la verdad de su palabra. Efesios 6, 18 al 20 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas. Soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, la armadura de Dios, cuando hablamos de este tema, es en sentido figurado, y vestirnos como un buen soldado de Cristo, preparado siempre para la batalla, que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, como lo dice el versículo 12. Veamos algunos significados de estas palabras. Sinónimos: cinturón, verdad; coraza, justicia; calzado es esa figura del evangelio, el evangelismo que hacemos. Cuando hablamos de escudo es para entender esa fe que hay en nosotros, que nos protege de los ataques del maligno. Cuando hablamos de ese yelmo es ese sinónimo de salvación,
y la espada, que es la palabra de Dios. ¿Cómo puedes vestirte de la armadura de Dios? ¿Qué beneficios me aporta esta armadura y cómo puedo usarla? Veamos algo. Como habíamos dicho, la palabra cinturón, y cuando es sinónimo de verdad, significa ceñirnos con la verdad del Evangelio, que es Cristo Jesús. Cuando se habla de coraza, sinónimo de justicia, para darnos a entender, siendo justos en todo lo que hagamos, siendo justos en todo lo que hagamos, eso es justicia. Y cuando habla de calzado, que es sinónimo de ese evangelismo, es la buena disposición para difundir las buenas nuevas de salvación. Salir, oír, a predicar el evangelio. Y ese escudo es esa fe, esa seguridad, esa certeza, esa confianza que debemos de tener para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Y yelmo, hablamos de salvación, es la seguridad en que Cristo pagó por ti, por mí, por cada uno de nosotros, nuestros pecados, para darnos la salvación. Hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Y cuando se habla de la espada, que es la palabra de Dios, es para llevarnos o para darnos a entender que debemos de estar escudriñando siempre las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. En la Biblia, en el libro de Efesios 6, 18, y ya nos preparamos para finalizar. Allí dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En otras palabras, oremos los unos por los otros sin desmayar, con corazón sincero y actitud persistente, y Dios nos dotará de todas las prendas que compone esa tan anhelada armadura. ¿Qué beneficios me aporta esta armadura y cómo puedo usarla? Te voy a enumerar 3 beneficios que nos aporta esta armadura. Primero, te hará resistente en el día malo. Segundo, estará firme contra las acechanzas del diablo. Y tercero, te ayudará a fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Te hará resistente en el día malo. Segundo, estarás firme contra las acechanzas del diablo. Y tercero, te ayudará a fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. No se trata de una armadura física, sino espiritual, que puedes usar con valentía y amor para poder superar todas las pruebas por las que necesariamente te tocará pasar. No olvides que Jesús dejó un mensaje
poderoso en el Evangelio de Juan 16:33, cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no te exonera de la prueba, pero sí te da la fórmula necesaria para soportarla, y esto es vestirte de la armadura de Dios. Repito eso. Dios no te exonerará de las pruebas o de las aflicciones o de crisis difíciles, pero sí te da la fórmula necesaria para soportarlas. Y eso es sinónimo, es una figura de vestirte de la armadura de Dios. Entonces, Efesios 6, no olvidemos que empieza diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Debemos estar como lo enseña la palabra de Dios, fortalecidos en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda. No olvide que la palabra dice toda, no dice algunas cosas de la armadura de Dios, dice toda la armadura de Dios. Estemos firmes para tomar esta armadura. Y no olvidemos de estar orando siempre, en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con perseverancia por todos los santos. Quiere decir por todos los hermanos, por todo el pueblo de Dios. La Biblia nos enseña a vestirnos de toda la armadura de Dios, no olvidemos eso. La Biblia nos invita a vestirnos de toda la armadura de Dios. Quiero hacer una pregunta ya final. ¿Cuántos de nosotros decimos: me visto con toda la armadura de Dios? En el momento de salir, en el momento de la prueba, en el momento de la angustia. ¿Cuántos decimos: me visto con toda la armadura de Dios? Tomo toda la armadura de Dios. Otra pregunta: ¿cuántos de nosotros decimos: me cubro, te cubro con la sangre de Cristo? ¿Cuántos de nosotros decimos: me cubro, te cubro con la sangre de Cristo? Estas dos preguntas finales es para invitarnos a revisar esta práctica. ¿Y por qué el llamado a revisar esta práctica? Porque en primer lugar, la Biblia
jamás menciona el cubrirse con la sangre de Cristo. En segundo lugar, porque ni los apóstoles ni los primeros cristianos se cubrían con la sangre de Cristo, ni usaron nunca esa frase como bendición o a modo de amuleto protector. Y en tercer lugar, porque eso de cubrirse con la sangre de Cristo se ha convertido como en una superstición, en una especie de un conjuro mágico para protegerse. Es un tema a los cuales yo le llamo espinosos. Pero hoy hemos aprendido, y la Biblia lo respalda, que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. El Espíritu Santo nos continúe dirigiendo, enseñando, recordando todas estas cosas y verificar lo que dice su palabra. Qué buena pregunta cuando decimos cuántos de nosotros alguna vez ha dicho, en momentos difíciles me he visto con toda la armadura de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Queremos cada día tener un espíritu enseñable y que tu Santo Espíritu nos dirija y sea Él quien nos recuerde todas estas cosas y nos enseñe todas estas cosas. Queremos sujetarnos y someternos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, lo reconocemos y lo anhelamos así. Amén. Y no olvide que para el próximo noviembre 7 de este año 2020 estaremos iniciando con nuestra franja infantil PIBR Kids. Y tampoco olvide escribirnos a nuestro WhatsApp al número 313-6837-509. 313-6837-509. El Señor les bendiga. Este es un nuevo tiempo. La iglesia no se detiene.